Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y gracias por estar aquí. Bueno, este video, ¿verdad? El nombre de este video es el Evangelio según Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Yo he dicho, ¿verdad?, que este Evangelio pertenece al Antiguo Testamento, aunque venga en el Nuevo Testamento en los libros. Pero ¿por qué yo lo he dicho? Bueno, porque ya lo estudié y con Biblia les voy a mostrar que es verdad, ¿ok? Bueno, entonces para eso hay dos evangelios, el Evangelio del Reino de los Cielos y el Evangelio del Reino de Dios. Es decir, el Evangelio del Reino de Dios es, ¿verdad?, el de la gracia, y el del Reino de los Cielos es el del milenio, donde van a compartir, ¿verdad?, los judíos con su Mesías los 1000 años con Cristo, es mesiánico, ¿ok? Bueno, ahora nosotros, claro, en el reino de Dios, bueno, pues nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, los tres están en nosotros. Vean ustedes, ¿verdad?, lo que les dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, a los judíos, ¿verdad?, que Él, el Padre, iban a estar en ellos, en cada uno de ellos. O sea, quiere decir que ya, como vino para nosotros, entonces quiere decir que está en nosotros. Lo voy a poner en un video cortito, aunque sea para que vean que no es mentira, que es verdad, ¿ok? Bueno, vamos a mirar por qué es eso, ¿verdad?, que yo les dije. Bueno, porque dice directamente, ¿verdad?, que porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, ¿ok? Y eso es por eso que yo lo he dicho, pero va a haber más entendimiento. Y bueno, directamente vámonos a Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante, y dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Acuérdense que estamos hablando de lo que antes era terrenal. Ahora estamos hablando de lo que ahora en este tiempo es espiritual, no es terrenal, ¿ok? Dice 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Ahora el tabernáculo no está aquí en la tierra, está allá con Dios, el verdadero, ese es el espiritual. 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados, ignorancia del pueblo. Quiero decirles, ¿verdad?, que antes, ¿verdad?, no sabían que era pecado porque no había Dios Padre, ¿verdad?, enseñado los mandamientos a nadie. Es decir, que de ellos para acá es de donde ya Él, ¿verdad?, les enseñó los mandamientos para que supieran qué era lo bueno y qué era lo malo. Antes de ellos no lo había, por eso la gente no sabía que pecaba, ¿ok? Dice 8, dice, donde el Espíritu Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9.
lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vuelvo a repetirlo, de lo que es terrenal a lo que es espiritual, ¿ok? Para que le entienda. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ponga atención. 11. Pero estando ya presente Cristo, ok, ya llegó ese tiempo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el único sumo sacerdote, ya no hay sacerdotes, ya no hay nada de eso, ok, porque Él es el único, el verdadero, y Él está allá con Dios Padre, ¿verdad? En el tabernáculo verdadero, en el que es espiritual. Dice 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Ok? 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez entró, ¿verdad? Y una sola vez, y con una sola vez tuvo, para que todo aquel que se arrime a Él, ¿verdad? Naciendo en el Espíritu, naciendo en su hermoso, precioso y santo nombre, bueno, allí ya es redención de pecados. ¿Ok? Dice el 13, porque así la sangre de los toros y la de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. De la carne. ¿Ok? Bueno, dice 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, si se fijaron en lo anterior, ¿verdad? Aquí dice, para limpiará vuestras conciencias, las conciencias de pecado, y en el otro decía que el cuerpo, ¿verdad? De carne. Entonces no es lo mismo, es mucho más fuerte, ¿verdad? Lo de Cristo, pues es el verdadero sacrificio, ¿ok? Bueno, 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que lo que dice en el 15, una vez más, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Bueno, porque por el pacto anterior nadie iba a poder ser libre, nadie iba a poder ser para vida eterna, porque nadie iba a poder cumplir con la ley. La ley no era mala, el malo es el hombre que no la podía cumplir. Entonces no acusamos la ley, sino nos acusamos a nosotros mismos, que por tener este cuerpo de carne y sangre, ¿verdad?, pues siempre tenemos por pecar, sea de pensamiento, de obra, ¿verdad?, omisión. Entonces, como quiera pecamos. Por eso es que lo dice así. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. En el primer pacto no podía haber lo que está diciendo aquí, sino que para que antes que muriera el testador. Entonces ya muriendo ahí, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué dice? Dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Que ya no hay más pacto antiguo. ¿Por qué? Bueno, porque el nuevo entra en su lugar, ¿ok? Ya no es válido directamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto. ¿Por qué? Bueno, porque ya entró
el nuevo pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Pero, ojo, eso no quiere decir que nosotros no debamos leer también el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque nos enseña tanta cosa que de allá es donde nosotros aprendemos cómo es que podemos ser nosotros de verdad una iglesia pura y sin mancha, ¿ok? Bueno, lo voy a decir porque a lo mejor pues, vas a decir, bueno, ¿y cómo es que somos así? Bueno, pues porque somos en el Señor Jesucristo. En Él somos sin mancha. Sin Él somos muertos en pecados, pero con Él somos limpios sin mancha, ¿ok? Sin arrugas. Ok, dice, bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Ok? Entonces, claramente escuchamos que dice 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bueno, ahora, cuando Jesucristo es llevado a la cruz, al madero, ¿ok? Imagínense ustedes, ya había enseñado él su doctrina, el evangelio de las buenas nuevas del reino de los cielos a los judíos, a sus apóstoles, ¿ok? Y a los que lo seguían. Entonces, esto pertenece directamente al antiguo pacto. ¿Por qué? Bueno, porque no había sido crucificado y no había sido, ¿cómo se llama? Bueno, déjalo explico de otra manera para entenderlo mejor, ¿ok? Bueno, el Evangelio de la Gracia, o sea, el Evangelio del Reino de los Cielos, ¿verdad? Era porque Jesucristo iba a vivir directamente los 1000 años con los judíos directamente allí, en ese tiempo, alrededor de hace 2000 años, ¿verdad? Pero como ya sabemos, y siempre lo hemos repetido, los que leemos un poco la Biblia y los que la leen más, y bueno, que todo esto Dios ya lo sabía, lo que para nosotros es un presente, para él ya es un pasado. ¿Por qué? Porque él ya supo todo lo que va a pasar, ¿ok? No es que él haya escogido quién sí y quién no va a ser para vida eterna, no, es que ella lo vio, ella lo vio en nosotros, ya sabe quién no. Bueno, entonces esto, ¿verdad? Por eso les digo que el Evangelio del Reino de los Cielos, Jesús mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó él estando todavía en vida, ¿ok? No lo habían llevado al madero, no había sido crucificado, no había sido lo que tú quieras entender, ¿ok? Sino que en su resurrección, cuando Dios Padre lo resucitó, ¿verdad? Entonces nace el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que iba a ser con ellos mismos. Por eso, hablándote de Mateo capítulo 28, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Llega mi Señor Jesucristo ahí con ellos, ¿verdad? Donde los ve y les dice, hey, toda potestad se me ha dado, tanto de la tierra como del cielo. Así es de que, hey, vayan a ser discípulos a toda la tierra, ¿verdad? Enseñándoles lo que asimismo aprendieron de mí, ¿verdad? Que es, bueno, pues el evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque iba a ser en ese tiempo, ¿verdad? Que iban a, como les digo, iba a ser los 1000 años con Cristo, mesiánico, ¿ok? Entonces resulta de que en ese pedacito donde suele salir la iglesia, ¿verdad? En un pedacito, ¿verdad? Donde es la gracia, pero es un pedacito de ese tiempo, después de que resucitó Cristo, que lo resucitó Dios. Bueno, entonces todavía los mandó para que fueran ellos, ¿verdad? A hablarles del reino de los cielos, para que se hiciera en ese tiempo, como les digo, el milenio con ellos, ¿no? Mesiánico. Pero resulta de que, bueno, es que todo lo miran muchos de diferente manera. Yo lo miro a la que es. En la muerte de Esteban, ¿verdad? Es donde ya surge que mi Señor Jesucristo detiene al pueblo de Israel. Dice, ¿saben qué? Ya aquí, ya me cansaron, no quieren entender, aquí los voy a poner en pausa y mientras voy a ir por los gentiles. Allí es a donde él escoge, ¿verdad? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Como su apóstol para los gentiles. Bueno, al apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? En
en Efesios capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1 nos dice, ¿verdad?, que Dios ya lo había a él apartado desde el vientre de su madre para que él fuera, ¿verdad?, el apóstol para los gentiles, y él sabía en qué tiempo lo iba a poner como apóstol, ¿ok? Porque nos dice la Biblia, ¿verdad?, que el apóstol era joven. El apóstol Pablo era joven, era un mancebo, ¿verdad? Entonces quiere decir que si él era joven, pues estamos hablando de que 16 a 20 años, no más, ¿verdad? Entonces ya se le aparece, ¿verdad?, con una luz, ¿verdad? Y bueno, le habla y le dice, a ver, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, soy yo, Jesús, ¿verdad? Bueno, etcétera, etcétera. Ahí es a donde nosotros entendemos que el otro evangelio, el evangelio de la gracia, o las buenas nuevas de la gracia, mi Señor Jesucristo se lo da al apóstol Pablo, haciéndolo ministro a él, ¿verdad? Él es el primero en recibir la gracia de Dios y el primero, ¿verdad?, como ministro para que fuera a los gentiles. ¿Ok? Eso lo encuentras, como te digo, en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, ¿verdad? Alrededor del 15 al 19, me parece, que es donde ya le dice, hey, Pablo, alístate, vámonos, que tú vas a mandar con los gentiles. Bueno, entonces es muy interesante que miremos nosotros ahí a donde me quedé directamente, ¿verdad?, donde dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bueno, entonces quedamos de acuerdo en que sí, los Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿verdad?, el evangelio según Mateo, según Lucas, según Marcos, según Juan, ese se quedó en, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque no se celebró el milenio, porque no entendieron, porque ellos querían fe más obras, no querían la gracia de Dios, y bueno, pues entonces no lo aceptaron y nunca pasó nada, ¿ok? Hasta que sea levantada la plenitud de los gentiles, entonces sí, ¿verdad?, ya va a volver a trabajar con ellos, ¿ok? Hasta entonces. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, va a ser cuando se les aparezca el falso Mesías, ¿ok?, al pueblo de Israel, y bueno, ahí va a pasar todo aquello, ¿verdad?, de lo que viene de los juicios de Dios, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya miramos que tuvo que morir Jesús de Nazaret, ¿verdad?, para que resucitara, pero ya con el nuevo pacto, ¿ok? 17, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Si no hubiera muerto Jesucristo, no hubiera Nuevo Testamento. Si no hubiera muerto, no hubiera el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Bueno, porque acá con ellos era y va a ser todavía después de la Santa Iglesia que sea arrebatada, fe más obras, ¿ok? Fe más obras. Bueno, entonces dice el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que todo allí tenía que ser con sangre. Si usted, amiga, amigo, no acepta a mi Señor Jesucristo y nos vamos a la plenitud de los gentiles como Santa Iglesia, los cristianos, bueno, usted va a tener que morir. Fíjese, va a tener que morir en mi Señor Jesucristo. Él murió en usted para que usted fuera para vida eterna. Ahora usted va a tener que morir en Él. Él murió por usted, por todos nosotros, para que todos nosotros fuéramos para vida eterna. Los que no quisimos entender, bueno, pues desgraciadamente hay que vivir los juicios de Dios. Son 21. Pero, fíjese bien, para poder ser de Dios, bueno, pues hay que morir en mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque si usted lo niega, bueno, pues se va a ir al lago de fuego. Eso es solamente en el cuerpo de carne y sangre. Ya yéndose el alma de este cuerpo, ya no hay una manera de cómo usted pueda luchar para ser de mi Dios Padre Todopoderoso. Es mentira, ¿verdad?, de que haya un lugar, ¿verdad?, a donde van los muertos y que le mandan decir misas y que para que les ayude y que los perdone Dios, ¿verdad?, y que ya de ahí vayan a con Dios. Es mentira. No existe ese lugar, ¿ok? Bueno, entonces dice el 19, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua
con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Ok? Bueno, ahora, la cuestión es de que ya he explicado, que ya lo entendimos, ¿verdad? Y que también entendemos que sin sangre no hay remisión de pecados, y que aquel que se quede ya yéndose la Santa Iglesia arrebatada, ¿verdad? Bueno, pues va a tener que abstenerse de comer, posiblemente va a mal comer, va a estar enfermo, y no va a haber manera de que se atienda, porque como no se puso esa cosa que les quieren poner en la mano derecha o en la frente, ¿verdad?, para ser de Dios, bueno, pues entonces se va a morir enferma, va a morir de hambre, va a morir posiblemente degollada, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es, ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita usted, solamente por creer, por tener fe en mi Señor Jesucristo directamente, no sin obras, nomás con pura fe, ¿ok? Y bueno, pues ya con eso, usted va a ser partícipe de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Si usted no lo hace, bueno, pues como le dije, va a pagar con su propia sangre, ¿ok? Porque sin sangre no hay perdón de pecados, ¿ok? No hay remisión de pecados. Y también, ¿verdad? Si usted dice, no, pero es que sí creo, pero cree diferente, y usted cree con fe más obras para ser salvo, bueno, pues también usted se va a tener que quedar, porque no creyó totalmente en mi Señor Jesucristo. Y si usted aceptó a Cristo de pura fe, pero después por ahí le enseñaron que necesita tener obras para que usted pueda ser directamente también parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, como lo anuncia por ahí en Santiago, ¿verdad? Donde dice que de qué le sirve la fe sin obras. Bueno, que si la va a poder salvar la fe, ¿no? Bueno, pues igualmente también va a quedarse con los judíos, porque ellos así es como piensan. Ellos quieren fe más obras, no quieren que nada más por fe. Se les hace imposible creerlo así, ¿no? Entonces, eso es lo que viene directamente a los seres humanos, ¿ok? Eso es, de que nosotros directamente, ¿verdad? Somos del Evangelio de la gracia, y no del Evangelio del reino de los cielos. El Evangelio del reino de los cielos fue para el Antiguo Testamento, pero como ya nos lo dice ahí, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que tuvo que morir el testador para que naciera el Nuevo Testamento, para darle validez al Nuevo Testamento. Bueno, pues ahora ya nosotros, ¿verdad?, no estamos para cumplir la ley. Nosotros no estamos para ir a vivir los 1000 años con Cristo, ¿verdad?, todavía en este cuerpo de carne y sangre. Nosotros estamos para venir con Él, ¿verdad?, y vivirlo, pero viniendo en un cuerpo glorificado, no el mismo cuerpo que tenemos ahorita. Entonces, muy interesante es esto, para que lo entienda a cómo es, ¿ok? El Nuevo Testamento, ¿verdad?, viene siendo en la gracia de Dios Padre, ¿verdad?, entregado al apóstol Pablo ante Saulo, ¿verdad?, por mi Señor Jesucristo, ¿ok? Y bueno, eso es lo que yo quería que aprendiéramos ahora, que muchas veces yo en los videos les he dicho, no, es que el Evangelio, según Marcos, según Juan, según Mateo, ¿ok?, y según Lucas, no es para nosotros, no es. Ahí no nos enseñan a nosotros directamente que debemos de aprender eso para que seamos salvos por la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque mismo mi Señor Jesucristo, cuando les enseñaba ahí su doctrina, ¿verdad?, les decía, si tu mano te es causa de pecado, arráncatela. Vale más que entres al reino de los cielos, porque así lo dice, ¿ok?, manco o mutilado, ¿verdad?, que ir al infierno,
o ir directamente después al lago de fuego, ¿ok? Y también dice, ¿verdad?, que ningún rico podría, que era más fácil que entrara un camello por la aguja, ¿verdad?, que un rico al reino de los cielos. Bueno, sí, pero en el reino de Dios es diferente. Tanto millonarios como pobres, realmente pobres, entran al reino de Dios. ¿Cómo? Pues nada más por la fe. No más por la fe. ¿Ok? Bueno, ahora sí, esto quería que supiéramos. Ya ustedes, si quieren seguir diciendo que no es cierto, bueno, pues es en ustedes. Lean la Biblia para que vean. Yo por lo pronto aquí les dejo esto. Dios les bendiga. Y realmente, en verdad, créanme, estamos a muy poco tiempo de ser arrebatados como Santa Iglesia en el Señor Jesucristo. Así que les ruego, ¿verdad?, que sean en mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Igual que mis hermanos en Cristo, para que seamos todos arrebatados. ¿Ok? Bueno, sin más, nos vemos en mi próximo video.